Hi everyone, this is a feedback of the activities phase 1. Remember the quiz number 1 is going to be available this week and deadline is September 18 at 11:30. Also, evidence 1, you have to upload it before 8 a.m. Esta es una retroalimentación de las hojas de trabajo de la fase 1, modalidad distancia. Te recuerdo también que el quiz número 1 ya está disponible y vence el día 18 de septiembre a las 11:30. Ese lo vas a contestar en el muro. Ahí te puedes ir directamente a exámenes, buscar quiz 1 y darle clic y te va a mandar al enlace para contestar el examen, el quiz número 1, quiz number 1, que contiene la unidad 1 y 2. Te recuerdo también que la evidencia 1 vence a las 8 de la mañana, ¿ok? Este viernes a las 8 de la mañana. Quise hacer este video porque la mayoría se equivocó en las mismas cositas. Entonces, al estar revisando tus trabajos, te puse como comentario que revisaras este video. Entonces vamos a proseguir. Esta es la hoja de trabajo fase 1. En esta parte vamos a recordar un poco el he, she, it, we, you, they, los pronombres. Acá está el verbo to be, is, are, am. Aquí casi no hubo ningún problema. En esta parte, poca confusión hubo. Aquí principalmente, por ejemplo, but my mom and dad are from Hong Kong. En este caso, cuando nos referimos a mamá y a papá, entonces por eso utilizamos el they're Chinese. Ellos son de China, ¿verdad? Porque estamos hablando de mamá y de papá. ¿Ok? En esta parte tampoco hubo mucho problema. En esta, estos, por ejemplo, aquí, Carol, here's your pen. We're from Toronto. Our address is 6 Green Street. New York is famous for its stores. He's Korean. His name is Chin Mei. She's a new student. Oops, here I forgot a T. Her name's Jessica. Ben, Kate, open your books. Lily and Kim are Brazilian, but their mom is Japanese. Ok, aquí algunos se confundieron. Si estamos hablando de Lily y de Kim, por eso usamos el their. Ok. Lo que sí es que en esta parte hubo bastante confusión. Recuerda que si esto se refiere a uno, ok, a number, an actor, ok, que hay un número, un actor, un color. Y vamos a usar el a cuando este tenga sonido de consonante. Y vamos a usar an cuando la siguiente palabra empieza con un sonido de vocal. Te lo voy a explicar un poquito más. Por ejemplo, si te estás refiriendo a una cosa, a pen, una pluma, a pen, dice, does the next word begin with a vowel sound? ¿Empieza con un sonido de vocal? Sí, entonces usamos an. No, entonces usamos a. Por ejemplo, an elephant. Elephant tiene sonido de vocal. Y te está refiriendo solamente a un elefante. Entonces decimos an elephant. En el caso de lion, el sonido es consonante, así que decimos a lion, porque te estás refiriendo a uno y inicia con el sonido de consonante. Ok, usamos la a. We use a before words that begin with a consonant sound. For example, a classroom or a classroom, a school, a teacher. Nos estamos refiriendo a uno, un salón, una escuela, una maestra. ¿Ok? Pero como el sonido es con consonante, entonces usamos a. We use an before words that begin with a vowel sound. Los que empiezan con un sonido de vocal, por ejemplo, y te estás refiriendo a uno. An eraser, an exercise, an American girl.
¿Ok? Aquí estos empiezan con un sonido de vocal. En este caso, por ejemplo, sería a book, an ant, a cat, an apple, a bow, a girl, an elephant, an igloo, an eye, a kite, an egg, an octopus. Espero que ya haya quedado claro. Con esta pequeña explicación entonces ya queda a number, an actor, a color, a pen, an eraser, a fan, an American girl, an English book. Esto para que pongan mucha atención y no cometan el mismo error. Siguiente. Aquí casi no hubo errores. Por ejemplo, my name's Amy. I'm 12 years old and I'm Australian. Ok, aquí estamos poniendo en práctica lo que son nacionalidades, ¿verdad? Y los pronombres y los adjetivos posesivos. Ok, aquí les digo no hubo mayor problema. En esta parte tampoco hubo mayor problema. Aquí también casi no hubo errores en cuanto a los negativos. En esta parte, am I late? Si se fija, aquí, esas son preguntas y son preguntas de sí o no, conocidas en inglés como yes, no questions. Y las respuestas son cortas, porque son sí o no. ¿Verdad? Sí, sí es, no, no es, sí, sí son, no, no son. Y si se fija, empieza con el verbo to be cuando son preguntas. Am I late? Yes, you are. Are you American? No, I'm not. Is Lily your sister? Yes, she is. Are they in 8th grade? No, they aren't. Is Ivan from Brazil? Yes, he is. Is Chicago the capital of the USA or of the US? No, it isn't. En este caso, aquí hubo varios errores. Recuerda que cuando es en afirmativo es, por ejemplo, I was playing. ¿Ok? El verbo to be va después del pronombre o después del sujeto. En negativo se le agrega el not. I wasn't playing. Pero en interrogativo, el verbo to be se va al inicio en las preguntas de sí o no. Yes, no questions. Entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo decía, no, I'm not from Sydney. No, no soy de Sydney. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Eres de Sydney? Are you from Sydney? Y la respuesta era, no, I'm not from Sydney. En este caso, la clave era, no, Nicholas isn't 14. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Is Nicholas 14? ¿Ok? Entonces va el verbo to be al inicio. Am I on the new soccer team? Yes, you are on the new soccer team. Tú tenías que escribir la pregunta. Acuérdate, en las preguntas de sí o no, el verbo to be va al inicio. Is blue your favorite color? No, blue isn't my favorite color. Are Lucy and Sam Australian? Yes, Lucy and Sam are Australian. Is dinner ready? No, dinner isn't ready. Entonces, recuerda, en español solamente cambia la entonación para hacer pregunta o para hacer una afirmación o para hacer una exclamación, pero en inglés no, en inglés cambia la estructura. Aquí está el ejemplo. I was playing. I wasn't playing. Was I playing? You are playing. You weren't playing. Were you playing? He was playing. He wasn't playing. Was he playing? ¿Ok? Si te fijas, esta es la gran diferencia. En inglés hay una estructura para las preguntas, una estructura para las afirmaciones
y una estructura para los negativos. En esta parte son las famosas WH questions, ¿ok? Estas son para preguntas abiertas. When's your birthday? ¿Cuándo? Where are Rob and James? ¿Dónde? Who's Anna? ¿Quién? How old are your sisters? En este caso es ¿cuántos años tienen tus hermanas? What is the name of your dog? ¿Cuál es el nombre de tu perrito? ¿Ok? Entonces, fíjate muy bien. Estas son yes-no questions y estas son WH questions. Estas son preguntas que la respuesta es sí o no y estas son preguntas abiertas, que las respuestas pueden ser variadas. Espero que te haya servido este video para que te dieras cuenta en dónde necesitas repasar un poco más la unidad 1 y 2.